Esta noche te invitamos a adentrarte en relatos que te helarán la sangre y no te dejarán dormir. Antes de comenzar te pedimos de favor que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es muy importante para que este espacio siga creciendo. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque esto apenas comienza. Yo me llamo Maurilio González y tengo 76 años. Nací y crecí en un rancho perdido cerca de Valles, allá en la Huasteca Potosina, donde el monte es espeso y la niebla se pega a la piel como si tuviera vida propia. Toda mi vida la pasé trabajando la tierra. Desde niño aprendí que el campo no perdona ni la flojera ni la ignorancia. Mi padre me enseñó a sembrar, a cortar, a respetar los ciclos de la naturaleza, pero también me enseñó algo más importante, que en estas tierras hay cosas que uno no ve pero que están ahí, observando, esperando. Yo nunca fui de ir a la iglesia. Mi fe siempre estuvo puesta en otras cosas, en las fuerzas que viven en el monte, en los dueños de la tierra que estaban aquí mucho antes que nosotros. Cada vez que entraba al monte a cortar leña o a revisar las siembras, dejaba una ofrenda en la entrada. Un poco de café, unas tortillas, a veces un cigarro. Era mi manera de pedir permiso, de mostrar respeto. La gente del pueblo me decía que era superstición, pero yo sabía que no. Había visto cosas, había escuchado cosas. El monte habla, créanme que habla. Y si uno no escucha, si uno no respeta, las consecuencias llegan. Durante muchos años mi vida fue buena. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba. Mis cafetales daban bien y yo podía mantener a mi familia sin apuros. La tierra me daba y yo le daba a ella. Así funcionaba todo, en un balance perfecto que parecía inquebrantable. Pero en 1974 todo cambió. Fue en marzo cuando noté que algo andaba mal. Las plantas de café comenzaron a ponerse amarillas, como si alguien les estuviera chupando la vida desde adentro. Al principio pensé que era falta de agua o alguna plaga común, pero nada de lo que hacía servía. Las hojas se caían, los frutos se pudrían antes de madurar y un olor raro, como a tierra podrida, empezó a salir del suelo. Traje a un técnico del gobierno, un muchacho joven con estudios que revisó todo y me dijo que no entendía qué pasaba. Según él, la tierra estaba bien, no había plagas conocidas, no había nada que explicara por qué mis cafetales se estaban muriendo. Pero se estaban muriendo, eso era un hecho. Cada mañana salía a revisar las plantas, y cada mañana había más que se habían secado durante la noche. Era como si la tierra misma les estuviera quitando la vida, como si algo hambriento viviera debajo de mis pies y se estuviera alimentando de mi cosecha. El miedo empezó a crecer dentro de mí. No era solo miedo a perder el dinero o el trabajo, era miedo a volver a ser ese niño pobre que pasaba hambre, que veía a su madre llorar porque no había qué comer. Yo había jurado que nunca volvería a vivir así, y ahora todo por lo que había trabajado se estaba desmoronando frente a mis ojos. Los vecinos empezaron a murmurar. Decían que alguien me había echado mal de ojo, que algún envidioso había contratado a un brujo para acabar conmigo. Yo no sabía qué creer, pero la desesperación me estaba volviendo loco. Una noche, después de gastarme los últimos ahorros en remedios que no funcionaron, fui a la cantina del pueblo a ahogar mis penas. Ahí, entre el humo de los cigarros y el olor a cerveza derramada, escuché a unos hombres hablar en voz baja de un tal brujo Alvarado. Decían que era un nahual, un brujo antiguo que vivía en lo más profundo del monte y que conocía secretos que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Decían que hablaba el idioma de la Tierra Vieja, el idioma que usaban los que estaban aquí antes de que llegaran los españoles. Decían que sus trabajos eran oscuros pero efectivos, que podía resolver problemas que nadie más podía resolver. Me acerqué a ellos y les pregunté cómo encontrarlo. Al principio se quedaron callados, mirándome con desconfianza. Pero cuando les conté lo de mis cafetales, uno de ellos, un viejo con la cara marcada por el sol, me dio indicaciones. Me dijo que tenía que caminar 4 días hacia el norte, siguiendo el río hasta donde el agua se divide en dos. Luego debía tomar el camino de la izquierda, el que sube por la montaña, hasta encontrar 3 árboles de ceiba que crecen juntos formando un triángulo. Ahí debía dejar una ofrenda de tabaco y esperar,
Si Alvarado quería verme, él me encontraría. El viejo me advirtió que tuviera cuidado. Me dijo que Alvarado no era como los otros brujos del pueblo, esos que curan el susto o quitan el mal de ojo. Me dijo que Alvarado era algo diferente, algo más viejo y más peligroso. Yo le pregunté qué quería decir con eso y él se quedó callado un momento, tomándose su cerveza. Luego me miró directo a los ojos y me dijo que Alvarado era un nahual de verdad, de los antiguos, que podía transformarse en un perro negro gigante, del tamaño de un becerro, con ojos que brillaban en la oscuridad y un aliento que olía a muerte y a pelo mojado. Me contó que los trabajos de Alvarado no eran como los de otros brujos. Él no curaba enfermedades ni traía de vuelta al marido infiel. Él hacía cosas más oscuras. Invocaba a espíritus que la mayoría de la gente tenía miedo hasta de nombrar. Y cobraba caro, muy caro. No solo en dinero, sino en otras cosas que uno no podía ver, hasta que ya era demasiado tarde. También me dijo que Alvarado tenía fama de haber trabajado para los caciques de la región en los tiempos viejos, haciendo desaparecer a gente que les estorbaba. Y que después, cuando ya no necesitaba el dinero, siguió haciéndolo solo porque le gustaba. Decían que había entregado su alma a cambio de poder, que había aprendido secretos de los muertos que ningún vivo debería conocer. Yo escuché todo eso y debí haberme asustado. Debí haber salido corriendo de ahí y buscar otra solución. Pero la desesperación es como un veneno que te nubla el pensamiento. Y yo estaba desesperado. Al día siguiente preparé una mochila con lo necesario y me fui al monte. Le dije a mi familia que iba a buscar trabajo a otro pueblo, que volvería pronto. No les conté la verdad porque sabía que tratarían de detenerme. Caminé durante 4 días exactos, siguiendo las indicaciones del viejo. El monte se fue haciendo más espeso, más oscuro. Los sonidos cambiaron. Ya no se escuchaban los pájaros que conocía, sino otros cantos que me erizaban la piel. El aire olía diferente, como a tierra húmeda y a algo más que no podía identificar. En las noches, mientras dormía bajo los árboles, escuchaba pasos alrededor de mi campamento. Pasos pesados, como de un animal grande. Varias veces encendí mi linterna, pero nunca vi nada. Solo sombras que se movían entre los árboles. El 4.º día llegué al lugar donde los 3 árboles de ceiba formaban un triángulo perfecto. Era un sitio extraño, como si el tiempo se moviera más lento ahí. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en el pecho. Dejé mi ofrenda de tabaco en el centro del triángulo, tal como me habían dicho. Luego me senté a esperar, sin saber realmente qué esperaba. Pasaron las horas y el sol empezó a bajar. Las sombras se alargaron y el monte se llenó de sonidos nocturnos. Yo me quedé ahí sentado, con el miedo trepándome por la espalda pero sin moverme. Cuando ya estaba completamente oscuro lo escuché. Un gruñido bajo, profundo, que hacía vibrar el aire. Venía de algún lugar entre los árboles, moviéndose en círculos alrededor de mí. Encendí mi linterna con manos temblorosas, y la luz iluminó algo que me heló la sangre. Era un perro, pero no como cualquier perro que hubiera visto antes. Era enorme, negro como la noche misma, con ojos que reflejaban la luz de mi linterna en un color amarillo enfermizo. Su aliento formaba nubes en el aire frío y, tal como me habían dicho, olía a muerte y a pelo mojado. El animal me observó durante lo que pareció una eternidad. Yo no podía moverme, no podía respirar. Luego, sin hacer ruido, el perro se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el monte. Algo dentro de mí supo que debía seguirlo. Caminé detrás de esa bestia durante lo que debieron ser horas, aunque perdí la noción del tiempo. El perro se movía entre los árboles con una facilidad imposible para su tamaño, y yo lo seguía tropezando con raíces y ramas. Finalmente llegamos a un claro donde había un jacal viejo. Medio escondido entre la vegetación, el perro se detuvo frente a la puerta del jacal y me miró una última vez con esos ojos amarillos antes de desaparecer entre las sombras. Yo me quedé parado ahí, temblando, sin saber si debía tocar o simplemente entrar. Antes de que pudiera decidirme, la puerta se abrió desde adentro y una voz rasposa me dijo que pasara. Lo que vi adentro de ese jacal todavía me persigue en las noches.
Las paredes estaban cubiertas de huesos, huesos de animales y huesos que parecían demasiado humanos. Colgaban del techo, formaban figuras en las esquinas, estaban apilados en rincones oscuros. En el centro había un altar que me hizo querer salir corriendo. Había figuras talladas en madera que representaban cosas que no tienen nombre, cosas con demasiadas extremidades y caras retorcidas en expresiones de dolor. Había frascos con líquidos oscuros y otros con cosas flotando adentro que preferí no mirar muy de cerca. Había velas negras que ardían con una llama verde que no daba calor, y en medio de todo eso estaba él, el brujo Alvarado. Era un hombre viejo, más viejo de lo que cualquier persona debería poder ser. Su piel era del color de la tierra seca, estirada sobre los huesos como si apenas tuviera carne debajo. Sus ojos eran de ese mismo amarillo enfermizo que había visto en el perro, y cuando me miró sentí que podía ver a través de mí, que podía ver todos mis secretos y todas mis mentiras. Me invitó a sentarme en un banco de madera, y sin que yo dijera nada, él empezó a hablar. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como si no saliera realmente de su boca, sino de algún lugar debajo de la tierra. Me dijo que sabía por qué había venido. Me dijo que había visto mis cafetales en sueños, que había sentido el hambre de mi tierra. Luego me explicó algo que me dejó helado. Me dijo que la tierra donde yo sembraba era tierra vieja, tierra que había visto mucho antes de que llegaran los españoles, tierra que había sido regada con sangre en los tiempos antiguos, cuando los que vivían aquí hacían ofrendas a sus dioses, y esa tierra tenía memoria, tenía hambre. Me explicó que durante años yo había trabajado esa tierra, le había sacado fruto tras fruto, cosecha tras cosecha, sin darle nada a cambio más que agua y abono. Pero la tierra quería más. La tierra necesitaba sangre, sangre de la misma especie que la trabajaba. Yo le pregunté qué significaba eso, aunque en el fondo ya lo sabía. Alvarado me miró con esos ojos terribles y me lo dijo sin rodeos. Para que mis cafetales volvieran a florecer, para que la tierra volviera a darme sus frutos, yo tenía que darle lo que pedía. Tenía que enterrar a 4 personas en mi propiedad, una en cada punto cardinal, norte, sur, este y oeste. 4 ofrendas para saciar el hambre de la tierra. Me dijo que debían ser hombres adultos, que debían ser enterrados con las manos atadas y los ojos abiertos, mirando hacia arriba, que tenía que hacer esto antes de que terminara el mes, o mi tierra no solo se quedaría estéril, sino que empezaría a tragarme a mí también. El precio de su ayuda era la mitad de la primera cosecha que viniera después. Y me advirtió, con una voz que me hizo temblar hasta los huesos, que si intentaba engañarlo, si le daba menos de lo acordado, la tierra misma me tragaría vivo. Me dijo que la tierra sabe contar mejor que cualquier hombre. Yo debía haberme levantado y salido corriendo. Debía haber buscado otra manera, cualquier otra manera. Pero el miedo a la pobreza, el miedo a volver a ser nada, era más fuerte que mi conciencia. Le dije que sí. Le dije que haría lo que fuera necesario. Alvarado asintió como si ya lo supiera. Me dio indicaciones precisas de cómo debía cavar las fosas, de qué profundidad debían tener, de cómo debía colocar a las personas. Luego me dio un paquete envuelto en tela oscura que contenía hierbas y polvos que debía esparcir sobre cada fosa después de enterrarlos. Antes de irme, me miró una última vez y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que una vez que comenzara, no habría vuelta atrás, que lo que iba a hacer me marcaría para siempre, que esas 4 vidas se quedarían pegadas a mí como sombras que nunca se desprenden. Regresé a mi rancho en 2 días, caminando deprisa, tratando de no pensar en lo que estaba a punto de hacer. Pero en mi cabeza ya estaba planeando todo. Ya estaba decidiendo cómo lo haría, a quiénes elegiría, cómo me aseguraría de no ser descubierto. La desesperación me había convertido en algo que yo mismo no reconocía. Y todavía no sabía que eso era solo el principio de mi calvario. Llegué a mi rancho al atardecer del segundo día. Mi familia me recibió con alivio, pensando que había conseguido trabajo en otro pueblo. Yo les mentí. Les dije que pronto las cosas mejorarían, que había encontrado una solución para los cafetales. Esa misma noche comencé a cavar.
Esperé a que todos durmieran y salí con mi pala y mi linterna. Cavé 4 fosas en los puntos exactos que Alvarado me había indicado: norte, sur, este y oeste. Las hice profundas, lo suficiente para que nadie las encontrara por accidente. Luego vino la parte más difícil. Necesitaba 4 hombres y sabía exactamente dónde encontrarlos. En esos tiempos había muchos jornaleros que iban de rancho en rancho buscando trabajo. Hombres solos, sin familia cerca, sin nadie que preguntara por ellos si desaparecían. Yo los había visto antes, durmiendo bajo los árboles en las orillas del pueblo, con el estómago vacío y la mirada perdida. Les ofrecí trabajo. Les prometí buena paga y comida. Vinieron uno por uno confiados, agradecidos de que alguien les diera una oportunidad. Yo los llevé a diferentes partes de mi propiedad con excusas de que necesitaba ayuda para revisar cercas o limpiar terreno. Y ahí, lejos de miradas, hice lo que tenía que hacer. No voy a contar los detalles de cómo pasó. No porque tenga vergüenza, esa se me acabó hace mucho, sino porque recordarlo me hace sentir sus manos agarrándome el cuello otra vez. Me hace escuchar sus voces rogando por sus vidas. Los enterré tal como Alvarado me había dicho, con las manos atadas y los ojos abiertos mirando hacia arriba. Eché los polvos y las hierbas sobre cada fosa antes de cubrirlas con tierra, y mientras lo hacía, sentía que algo en el suelo se movía, como si la tierra misma estuviera tragándose a esas personas con hambre. Lo que pasó después fue lo más extraño. Esa misma noche, antes de que amaneciera, escuché un ruido que venía de los cafetales. Salí a ver y las plantas estaban diferentes. Ya no amarillas, ya no moribundas. Estaban verdes otra vez, llenas de vida, como si alguien les hubiera devuelto el alma. En las semanas siguientes mis cafetales florecieron como nunca antes. La cosecha fue tan abundante que no daba crédito. Los frutos eran grandes, perfectos, y el café que salía de ellos era del mejor que había producido en mi vida. Los compradores peleaban por llevarse mi producto. El dinero empezó a llegar. Mucho dinero, más del que había visto jamás, y fue ahí cuando la codicia me ganó. Cuando llegó el momento de pagarle a Alvarado su mitad, yo hice las cuentas y pensé que era demasiado. Pensé que yo había hecho el trabajo sucio, que yo había cargado con el peso de lo que hice, y que él solo había dado instrucciones, así que decidí quedarme con una parte. No toda su mitad, pero sí un buen pedazo. Junté el dinero que pensaba darle y fui a buscarlo al monte. El camino al jacal todavía estaba fresco en mi memoria. Llegué al lugar de las 3 ceibas y seguí adelante hasta el claro. Alvarado me estaba esperando afuera, como si supiera exactamente cuándo llegaría. Le di el dinero. Él lo tomó sin contarlo. Solo lo sopesó en su mano y me miró con esos ojos amarillos que parecían ver todo. Luego sonrió, mostrando dientes que eran demasiado blancos, demasiado afilados. Me dijo solo una cosa antes de que me fuera. Me dijo con esa voz que salía de debajo de la tierra: la tierra sabe contar, Maurilio. Regresé a mi rancho sintiéndome victorioso. Había salvado mi cosecha, tenía dinero y me había quedado con más de lo acordado. Pensé que había sido más listo que el brujo. Esa misma noche empezó mi calvario. Desperté por un olor a muerto, a tierra podrida, a carne descomponiéndose. Llenaba toda mi casa, tan fuerte que me daban ganas de vomitar. Busqué por todos lados tratando de encontrar de dónde venía, pero no había nada. Nada visible. Luego escuché los ruidos. Sonidos de palas cavando. Venían de afuera, de los 4 puntos donde había enterrado a esos hombres. Me asomé por la ventana y no vi nada, pero los sonidos seguían. Cava que cava, como si alguien estuviera desenterrando las fosas. Y después vinieron las voces. 4 voces que susurraban mi nombre en la oscuridad. Maurilio. Maurilio. Déjanos salir, Maurilio. Nos duele la tierra, Maurilio. Tenemos frío aquí abajo. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. Las voces no paraban. Durante el día se quedaban calladas, pero en cuanto oscurecía empezaban otra vez. Y cada noche se acercaban más a la casa. Ya no venían solo de las fosas. Ahora las escuchaba en las paredes, debajo del piso, en el techo. Mi familia empezó a notar que algo andaba mal. Yo les decía que eran nervios, que el trabajo me tenía estresado.
pero ellos también empezaban a escuchar cosas, a oler ese olor que no se iba. Una noche vi a uno de ellos. Estaba parado junto a mi ventana, mirándome. Tenía tierra en los ojos, en la boca. Sus manos todavía estaban atadas como yo las había dejado. Me miraba sin parpadear y movía los labios como si estuviera hablando, pero no salía sonido. Grité y mi familia vino corriendo, pero cuando llegaron no había nadie. Solo yo, temblando en mi cama, con el olor a muerte llenando el cuarto. Supe que tenía que arreglar esto. Tenía que devolverle a Alvarado lo que le había quitado. Junté el dinero que me había quedado y volví al monte. Pero esta vez el monte no me dejó pasar. Los caminos que había usado antes ya no estaban. Los árboles se veían diferentes. Caminé durante días buscando el jacal de Alvarado, pero era como si la tierra misma me rechazara. En el camino de regreso me asaltaron. 2 hombres que salieron de la nada y me quitaron todo. El dinero, mi mochila, hasta mi machete. Me dejaron tirado en el camino sin nada. Cuando llegué a mi rancho ellos me estaban esperando. Los 4, parados en fila frente a mi casa con la tierra cayéndoles de la ropa, con esos ojos vacíos clavados en mí. No pude más. La locura me agarró como una fiebre. Si no podía pagar mi deuda, si no podía hacer que se fueran, entonces los llevaría conmigo. Compré todo el combustible que pude. Empapé mi casa, empapé los cafetales. Y una noche, mientras mi familia estaba visitando a unos parientes, le prendí fuego a todo. Vi cómo las llamas devoraban mi casa, mis cafetales, todo por lo que había trabajado. Y en medio del fuego los vi a ellos, retorciéndose, gritando, pero sin quemarse realmente. Porque ya estaban muertos. Porque el fuego no podía liberarlos. Eso fue hace 30 años. Logré levantarme otra vez, conseguí un pedazo de tierra en otro lugar. Trabajo una pequeña parcela que me da apenas para vivir. Pero la paz nunca llegó. Todas las noches los sueño. Me obligan a tragar tierra, a meterme puños enteros en la boca mientras me preguntan por qué les quité la vida. ¿Por qué los enterré mirando hacia arriba? ¿Por qué no los dejé descansar? Cuando despierto, tengo marcas moradas en las muñecas como si manos invisibles me hubieran agarrado durante la noche. Nunca volví a ver a Alvarado directamente, pero lo siento. Lo siento en el viento que sopla desde el monte. Lo siento en las sombras que se mueven cuando no debería haber nada ahí. Sé que está esperando, que me está vigilando. A veces veo un perro negro desde lejos parado en la orilla del monte, mirando hacia mi parcela. Tiene el tamaño de un becerro y ojos que brillan amarillos en la oscuridad. Sé que es él. Sé que está vigilando su inversión, esperando el día en que pueda cobrar, porque la deuda sigue ahí. La tierra sabe contar y yo le quedé debiendo. No solo a Alvarado, sino a la tierra misma. Tengo 76 años y sé que no me queda mucho tiempo. Y cuando llegue ese día, cuando cierre los ojos por última vez, sé exactamente quién va a estar esperándome. Alvarado va a estar ahí para cobrar. Y no solo el dinero que le quedé debiendo, va a cobrar los intereses de 30 años. Va a cobrar cada noche que dormí cuando debía haber estado pagando. Va a cobrar todo. Y esos 4 hombres también van a estar ahí, esperando para llevarme con ellos debajo de la tierra, donde me toca estar. Donde he debido estar desde el momento en que decidí que mi cosecha valía más que sus vidas. La tierra sabe contar, y yo le debo más de lo que nunca podré pagar. Esa es mi historia. Esa es la verdad que cargo todos los días. Y por eso les digo a todos los que me escuchan, nunca hagan tratos que no puedan cumplir. Nunca le queden debiendo a la tierra, porque la tierra siempre cobra. Siempre. Y cuando cobra no acepta disculpas. Mi nombre es Emilio, y lo que voy a contarles no es algo que me guste recordar, pero necesito sacarlo de mi pecho porque me ha perseguido durante años. Todo comenzó cuando mi madre empezó a sentirse mal. Ella padecía depresión alta, diabetes y estaba pasando por la menopausia. Los doctores le daban un montón de pastillas, pero nada parecía funcionar del todo bien. Para empeorar las cosas, mi padre había fallecido 2 años antes y la situación económica en casa era difícil. Vivíamos de la pensión que dejó mi papá y de lo poco que yo ganaba en la fábrica donde trabajaba.
Yo era soltero y vivía con ella. Me tocaba cuidarla porque mis hermanas ya tenían sus propias familias y vivían lejos. No me molestaba para nada. Mi madre siempre fue una mujer fuerte y verla así me partía el corazón. Con el paso de los meses mi mamá empezó a ponerse peor. No dormía bien por las noches. La escuchaba caminar por la casa a las 3 o 4 de la mañana. A veces hablaba sola en su cuarto. Al principio pensé que eran cosas de la edad o del estrés, pero luego se volvió algo constante. Cuando le preguntaba con quién hablaba, ella me miraba confundida y me decía que con nadie. Los doctores decían que era normal, que algunas personas mayores hacen eso. Pero yo veía en sus ojos algo diferente, algo que me asustaba. Mi madre ya no era la misma. Parecía estar en otro mundo. Desesperado por ayudarla, empecé a buscar otras opciones. Probamos con tés de hierbas que vendían en el mercado. Intentamos con meditación, aunque mi mamá apenas podía concentrarse. Incluso fuimos con una señora que leía las cartas, buscando cualquier respuesta que nos diera esperanza. Un día, llegué del trabajo y mi madre estaba muy emocionada. Me dijo que la señora de la tienda de abarrotes, doña Licha, le había dado un dato importante. Según ella, en un pueblo cercano había un hombre que curaba a la gente. Le decían el médico brujo chamán. Doña Licha le contó que este hombre sanaba con tés especiales, limpias y oraciones. Varias personas del barrio habían ido con él y habían mejorado. Mi madre me suplicó que la llevara lo antes posible. Tenía tanta fe en sus ojos que no tuve corazón para negarme, aunque por dentro pensaba que sería otra pérdida de tiempo y dinero. Le expliqué que trabajaba de lunes a jueves en la fábrica de pegamento y que era muy difícil que me dieran permiso. Le prometí que el viernes, mi día de descanso, la llevaría sin falta. Esa semana se me hizo eterna. Mi madre no dejaba de hablar del chamán. Decía que tenía un presentimiento, que este hombre sí la iba a curar. Yo solo asentía y trataba de mantener mis dudas para mí mismo. Llegó el viernes y salí temprano de la fábrica. Estaba cansado, pero una promesa es una promesa. Al llegar a casa, abrí la puerta esperando encontrar a mi mamá lista para irnos. La casa estaba en silencio. Busqué en su cuarto, en la cocina, en el patio. No estaba. Su bolsa no estaba. Me empecé a preocupar. Llamé a mis hermanas por teléfono, pero ninguna sabía nada. Mi madre no tenía celular. Era de esas personas que nunca le gustó la tecnología. Pasaron las horas, y el miedo empezó a apoderarse de mí. Ya eran casi las 7 de la tarde, y no había rastro de ella. Salí corriendo a la tienda de doña Licha. Ella me dijo que mi mamá había pasado en la tarde a pedirle la dirección exacta del chamán. Me dio un mal presentimiento. Le pregunté a qué hora salía el último camión hacia ese pueblo, y me dijo que a las 8 de la noche. Miré el reloj. Eran las 7:30. Si mi madre se había ido sola en camión, ya debía estar allá y no tenía forma de regresar hasta el día siguiente. No lo pensé 2 veces. Subí a mi coche viejo y manejé hacia ese pueblo. El camino era oscuro y solitario. Solo las luces de mi coche iluminaban la carretera. El viaje duró casi 1 hora y media. Mientras manejaba no podía dejar de pensar en mi madre sola en un pueblo desconocido. ¿Por qué no me esperó? ¿Por qué tuvo tanta prisa? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza sin respuesta. Finalmente llegué al pueblo. Era un lugar pequeño y pintoresco. Las casas eran de adobe con techos de teja. Las calles estaban empedradas y había faroles antiguos que apenas iluminaban. Me pareció extraño que siendo apenas las 10 menos cuarto de la noche, casi no hubiera gente en las calles. Solo vi a 2 o 3 personas caminando muy rápido, como si tuvieran prisa por llegar a sus casas. Intenté usar la aplicación de mapas en mi teléfono, pero no había señal, típico de estos pueblos alejados. Bajé la ventanilla y le pregunté a un señor mayor que pasaba por donde quedaba la casa del chamán. El hombre me miró con una expresión rara, casi de lástima, y me señaló hacia el final del pueblo. Seguí sus indicaciones por calles cada vez más oscuras. Las casas se fueron espaciando hasta que llegué a las orillas del poblado. Ahí, en una construcción más grande que las demás, vi luz en las ventanas. Había un letrero de madera que decía: Don Juan,
sanador espiritual. Estacioné el coche y bajé. Podía escuchar voces adentro. Toqué la puerta y nadie respondió, así que la empujé suavemente. Estaba abierta. Entré y lo primero que vi fue a mi madre sentada en una sala pequeña, platicando tranquilamente con un hombre. El hombre era mayor. Debía tener unos 70 años o más. Su cabello era largo, blanco y despeinado. Tenía la piel bronceada y arrugada. Vestía ropa blanca, como de manta, y llevaba varios collares con cruces y piedras. Cuando me vio entrar, sonrió mostrando unos dientes amarillentos. Mi madre se levantó emocionada. «Mijo, llegaste. Mira, él es don Juan, el que me va a curar». El hombre se acercó y me extendió la mano. «Emilio, ¿verdad? Te estaba esperando, muchacho». Su apretón de manos fue muy fuerte, tanto que me dolió. Me pareció extraño que supiera mi nombre, aunque seguramente mi madre se lo había mencionado. Don Juan me miró fijamente a los ojos y dijo: «Tienes algo encima, muchacho. Una brujería o una maldición. Lo veo claramente». Me dio risa. Pensé que era el típico truco para sacarle dinero a la gente. Le sonreí con sarcasmo y no dije nada. Mi madre interrumpió: «Yo sí le creo, mijo. Él me va a ayudar, ya lo siento». Miré a mi mamá y vi en sus ojos esa misma desesperación que había visto durante meses. No quise discutir. Solo le dije que ya era tarde, que teníamos que irnos, que necesitaba tomar sus medicinas. Don Juan levantó la mano como pidiéndome calma. «Los tiempos de Dios son perfectos, joven. Ya es su turno. No se preocupe por la hora». Mi madre asintió con entusiasmo. Antes de que pudiera protestar, ella ya estaba entrando a otra habitación junto al chamán. Intenté seguirlos, pero dos hombres salieron de la nada y me bloquearon el paso. Eran jóvenes, fuertes, con miradas serias. «El maestro necesita privacidad para trabajar», me dijo uno de ellos. Les dije que era mi madre, que tenía derecho a estar con ella. No me hicieron caso. Empecé a gritarle a mi mamá que saliera de ahí, que nos fuéramos. Grité tan fuerte que don Juan salió de la habitación muy molesto. «Si tanto desconfía, pase, pero quédese callado y no interrumpa». Los dos hombres se hicieron a un lado y pude entrar. Lo que vi me dejó sin palabras. Mi madre estaba de pie en el centro de una habitación pequeña, vestida solo con su ropa interior. Las paredes estaban llenas de imágenes de santos y vírgenes. Había velas encendidas por todos lados. El olor a incienso era tan fuerte que me costaba respirar. En las esquinas había manojos de hierbas secas colgando del techo. Don Juan comenzó su ritual. Hablaba en un idioma extraño que sonaba como latín, aunque no estoy seguro. Tomó un ramo grande de hierbas frescas y empezó a golpear suavemente el cuerpo de mi madre con ellas. Luego tomó una botella con alcohol, se llenó la boca y lo escupió sobre ella. El líquido brillaba con la luz de las velas. Después encendió un puro enorme y sopló el humo alrededor de mi mamá. Yo estaba parado en una esquina, viendo todo con incredulidad y enojo. Mi madre tenía los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro. Parecía estar en paz, algo que no había visto en ella durante mucho tiempo. El ritual duró como 20 minutos. Cuando terminó, mi madre abrió los ojos y le agradeció profundamente a don Juan. Estaba llorando de felicidad. Yo solo quería salir de ahí lo más pronto posible. Mi madre se vistió y salió de la habitación radiante, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Yo sabía que todo era teatro, que nada de eso iba a curar sus problemas de salud reales, pero verla tan feliz me impedía decirle lo que realmente pensaba. Don Juan nos acompañó hasta la salida. En la puerta le dijo a mi madre con voz suave: «Nos vemos la próxima semana, señora. Misma hora». Mi madre asintió emocionada. Yo sentí que la sangre me hervía. Me acerqué al chamán y le pregunté con tono cortante: «¿Cuántas sesiones van a hacer?». Don Juan me miró con una sonrisa burlona que nunca olvidaré. «Las veces que sean necesarias, muchacho. Esto no se cura de un día para otro». Le dije que no había más dinero, que esto había sido la única vez. Él solo se rió y me dijo: «Ya veremos, Emilio, ya veremos». Iba a responderle cuando me dijo algo que me heló la sangre. «¿Quieres apostar a que tu mamá va a venir la siguiente semana?».
Lo dijo con tanta seguridad que me dio escalofríos. Le contesté con arrogancia que mi madre no volvería porque yo no la iba a traer. Don Juan se acercó y me volvió a dar la mano para despedirse. Esta vez apretó tan fuerte que sentí que me iba a quebrar los huesos. Me jaló hacia él y me susurró al oído con voz amenazante: «Nene, llevemos la fiesta en paz y por tu bien ni se te ocurra entrometerte en lo que no debes porque entonces sabrás lo que puedo llegar a ser capaz». Lo empujé con fuerza para alejarme de él. Mi madre ya había empezado a caminar hacia el coche, como si estuviera en trance, sin darse cuenta de lo que acababa de pasar. Me volteé a ver a don Juan a los ojos. Lo que vi me perturbó profundamente. Su mirada ya no era la de un anciano cualquiera. Era una mirada fría, llena de odio, casi diabólica. Sus ojos brillaban con algo que no era normal. Me solté de su agarre y corrí hacia mi madre. Detrás de mí escuché cómo don Juan comenzaba a reírse. Era una risa fuerte, burlona, que resonaba en la calle vacía. Esa risa me persiguió hasta que subí al coche y cerré la puerta. Arranqué el motor lo más rápido que pude. Mi madre iba sentada a mi lado con una sonrisa en el rostro, diciendo que se sentía muy bien, que don Juan era un hombre maravilloso. Yo no dije nada, solo quería alejarme de ese lugar. Manejé de regreso por las mismas calles oscuras del pueblo. Pasamos por la calle principal y cuando estábamos a unos metros de la iglesia, vi algo que me hizo frenar un poco. En medio de la calle había un perro negro, grande, sentado completamente inmóvil. Estaba mirando fijamente hacia la iglesia como si vigilara algo. Le toqué el claxon para que se moviera. El perro volteó muy lentamente y me miró. No se movió. Solo me observó con una mirada que me pareció casi humana, llena de desprecio. Mi madre, muy tranquila, le sonreía al animal como si fuera una mascota conocida. No tuve más opción que rodear al perro. Pasé muy despacio a su lado. Cuando ya lo había dejado atrás, giré bruscamente el volante para que la parte trasera del coche lo golpeara, pero el maldito animal se levantó de un salto y esquivó las llantas con facilidad. Miré por el retrovisor y vi cómo el perro me observaba. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un tono rojizo. No eran ojos de animal. Eran ojos que mostraban inteligencia, rabia, intención. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. De repente el perro salió corriendo detrás del coche. Aceleré con todas mis fuerzas. El animal corría rápido, demasiado rápido para ser normal. Por un momento lo perdí de vista cuando giró en una calle lateral. Pensé que finalmente nos había dejado en paz, pero entonces escuché un golpe seco y fuerte en el techo del coche. El motor se apagó de inmediato. Intenté encenderlo girando la llave una y otra vez. Nada. El coche estaba completamente muerto. Escuché pasos en el techo. Pasos que no sonaban como los de un perro. Sonaban pesados, calculados. De pronto, el perro negro saltó del techo al cofre del coche. Quedó frente al parabrisas, mirándome directamente a los ojos. Abrió el hocico mostrando sus dientes afilados, y juro que esa cosa me sonrió. No fue una mueca animal. Fue una sonrisa burlona, humana, llena de maldad. Me quedé paralizado en mi asiento. No podía mover ni un músculo. El perro bajó del cofre y desapareció de mi vista. No sabía dónde estaba, y eso me aterraba más que verlo frente a mí. Volteé a ver a mi madre. Ella estaba tranquila, mirando por la ventana como si nada estuviera pasando. Le pregunté si había visto al perro. Ella me miró, y con una sonrisa me dijo que no había visto ningún perro. Empecé a dudar de mi propia mente. ¿Estaba volviéndome loco? ¿Había visto algo que no era real? Mis manos temblaban mientras intentaba encender el coche de nuevo. Nada. Cerré los ojos y comencé a rezar. Recé como no lo había hecho en años. Pedí protección. Pedí que todo esto fuera solo una pesadilla. Volví a girar la llave con los ojos cerrados. El motor tosió un par de veces y finalmente arrancó. Abrí los ojos y encendí las luces del coche. Mi corazón casi se detiene. El perro negro estaba ahí, parado justo frente al coche, bloqueando el camino. Lo que vi después me hizo querer gritar.
El animal comenzó a contorsionar su cuerpo de una forma que ningún perro normal podría hacer. Sus patas traseras se estiraron y lentamente se puso de pie, como un ser humano. Se quedó parado sobre sus dos patas traseras, mirándome con esos ojos que brillaban en la oscuridad. La criatura empezó a caminar hacia el lado del coche donde estaba mi madre. Caminaba despacio, tambaleándose un poco, pero sin dejar de mirarme. Cada paso que daba hacía un sonido seco en el pavimento. Podía escuchar gruñidos profundos que salían de su garganta, gruñidos que sonaban casi como palabras. Mi madre seguía sin verlo. Miraba hacia el frente con esa sonrisa extraña en su rostro. Le grité que cerrara bien su puerta, que pusiera el seguro. Ella me ignoró completamente. El perro llegó hasta la ventanilla de mi madre y se quedó ahí, observándola. De repente, mi madre giró la cabeza y vio a la criatura. Pero en lugar de gritar o asustarse, su sonrisa se hizo más grande. Levantó su mano como saludando a alguien conocido. Luego me dijo algo que nunca podré olvidar. «Mira, mijo, viene don Juan a ayudarnos». Estaba señalando al perro. El animal metió una de sus patas delanteras en la manija de la puerta e intentó abrirla. Escuché el clic del seguro. No soporté más. Pisé el acelerador a fondo sin pensar. El coche salió disparado y golpeó al perro con fuerza, lanzándolo hacia un lado. Mi madre me preguntó asustada por qué había hecho eso, por qué había golpeado a don Juan. Yo no le contesté. Miré por el retrovisor y vi cómo el perro se levantaba otra vez. No estaba herido. Se sacudió como si nada y comenzó a correr detrás de nosotros a una velocidad imposible. No sabía qué hacer. Estaba entrando en pánico. Frené de golpe y el perro se estrelló contra la parte trasera del coche. Escuché el impacto. Rápidamente metí reversa y pasé sobre el cuerpo del animal. Sentí las llantas pasar sobre algo sólido. Luego metí primera velocidad y aceleré con toda la fuerza que el coche viejo podía dar. Salimos de ese pueblo a toda velocidad. No volteé atrás. No quería saber si esa cosa nos seguía todavía. Manejé sin parar hasta llegar a nuestra ciudad. Mi madre se quedó callada todo el camino, con la mirada perdida. Cuando llegamos a casa, ayudé a mi madre a bajar del coche. Ella entró a su cuarto sin decir palabra y se acostó. Yo me quedé despierto toda la noche, sentado en la sala, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, mi madre actuaba normal, como si nada hubiera pasado. Nunca volvió a mencionar a don Juan, ni pidió regresar a ese pueblo. Yo tampoco saqué el tema. Quería olvidar todo lo que había vivido esa noche. Pasaron las semanas y supe por doña Licha que don Juan había desaparecido. Nadie en el pueblo volvió a saber de él después de esa noche. Simplemente se esfumó sin dejar rastro. Algunas personas decían que se había ido a otro pueblo, otras que había regresado a las montañas de donde venía. Nadie sabía con certeza. 2 semanas después de aquella horrible noche, mi madre empezó a sentirse muy mal, peor que antes. No quería comer, casi no hablaba. La llevé al hospital, pero los doctores no pudieron hacer mucho. Sus órganos estaban fallando. Me dijeron que era cuestión de días. Mi madre falleció una noche de martes. Yo estaba a su lado sosteniéndole la mano. Murió tranquila, dormida, sin dolor. Eso me dio un poco de paz. Pero lo que pasó esa noche me quitó cualquier tranquilidad que pudiera sentir. Cuando mi madre dio su último respiro, escuché algo afuera de la casa. Eran ladridos. Ladridos fuertes, aterradores, que hacían eco en toda la calle. Eran los ladridos de un perro grande, muy cerca de nuestra casa. Salí a ver, pero no había nada. Las calles estaban vacías. Sin embargo, los ladridos continuaron durante horas, acercándose y alejándose. Han pasado años desde entonces. Todavía me pregunto qué fue lo que realmente pasó aquella noche. ¿Fue una venganza de don Juan por haberlo desafiado? ¿Por haber lastimado a esa criatura? ¿O simplemente fue una terrible coincidencia? ¿Era mi madre el verdadero objetivo desde el principio? No tengo respuestas. Solo sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que es mejor dejar en paz.
A veces, en las noches, todavía escucho ladridos a lo lejos. Y cada vez que los escucho, cierro bien las puertas y las ventanas, y rezo para que lo que sea que esté ahí afuera, nunca encuentre el camino de regreso hacia mí. Esta es mi historia. Esta es la razón por la que nunca he podido dormir tranquilo. Y si algún día alguien les recomienda visitar a un curandero en un pueblo alejado, piénsenlo 2 veces, porque hay puertas que una vez que se abren, ya no se pueden cerrar.